Muy bien, familia. Ya es jueves, gracias a Dios. Estamos casi cerrando esta semanita. Gracias a Dios por esta semana que ha sido de mucha bendición y cómo el Padre nos ha llevado, ¿verdad?, en un recorrido de 2 semanas, casi ya 2 semanas, impulsándonos, abrazándonos, motivándonos. Y hoy no va a ser la excepción. Yo quiero empezar primero a hablar de la última parte del Salmo 89, porque David escribe este salmo, hemos hablado mucho de David, cuando tenía muchísimos problemas, ¿no? La mayoría de sus salmos los escribió en cuevas, no cuando estaba en palacios. No es que se olvidó de Dios cuando estaba en palacios, por supuesto que no. Pero cuando David estaba en dolor, aprendió a consolarse en el Señor y aprendió a alabar a Dios y a gozarse en el Señor a pesar de sus circunstancias. Entonces, cuando David estaba pasando tragos amargos en la vida que eran muy, muy fuertes y continuos, él iba a la presencia del Señor y aprendió a gozarse y agradecer aún en medio del dolor. Y al final del Salmo 89, David dice, ¿dónde están estas promesas que me has dado? ¿Hasta cuándo levantarás tu ira contra mí? ¿Hasta cuándo saldrás a defenderme? Pero esta parte le estaba hablando la humanidad de David. Cuando nosotros a veces pensamos, ¿verdad?, de que Dios me está castigando. Es que, ¿qué habré hecho que Diosito Santo me está castigando? ¿Qué habré hecho, Dios, que estoy pagando en la vida, ¿no? Hasta hay memes que dicen, ya, Señor, ya suelta a este guerrero. Ya este guerrero tuvo suficientes batallas, ya agarra otro guerrero, Señor, ¿no? De que Dios da sus mejores batallas a sus mejores guerreros y es de este año no, señora. Y así se siente el corazón del ser humano cuando llegan las dificultades. La primer persona a la que le echamos la culpa de nuestro dolor es a Dios. ¿Por qué Dios me haces? ¿No? Todo es personal. ¿Por qué me haces esto? Dios, ¿hasta cuándo estarás enojado conmigo? Dios, ¿hasta cuándo? Y pensamos que es el Señor el que nos está haciendo las cosas malas que llegan a nuestra vida, pero no es el Señor. Hemos entendido que el Señor, lo dice el Nuevo Testamento, lo que hace es que permite que te lleguen tus consecuencias, ¿verdad? Cuando David estaba viviendo esto, no estoy segura si ya era al final que fue una consecuencia de, de lo que había vivido él cuando él tomó a una mujer ajena y entonces asesinó al esposo de esta mujer y le estaban llegando sus consecuencias porque podrá ser muy amado por el Señor y podrá ser muy especial para Dios, pero eso no nos libra de las leyes que el Señor ya estableció. Y una de esas leyes es la de la siembra y la cosecha. Entonces no podemos decir que cuando estamos cosechando alguna dificultad, porque sembramos mal, ¿verdad? Él tomó a una mujer ajena, asesinó al esposo de la mujer ajena porque la embarazó, ¿verdad? No lo asesinó con sus propias manos, sino que lo mandó al campo de batalla al frente para que lo mataran. No podemos decir que si te llegan las consecuencias de eso, Dios te está castigando. Dios permite que te lleguen las consecuencias, pero Dios jamás te va a estar castigando de que te portaste mal. No, pero sí va a dejar que asumas tus consecuencias para que crezcas y aprendas. Entonces, cuando estamos en ese momento de dificultad, tendemos a echarle la culpa a Dios. Pero David empieza muy bien este salmo. Y si estuviera David aquí con nosotros, le diría, David, deja de quejarte y empieza nuevamente a ver por dónde comenzaste. ¿Dónde comenzaste, David? ¿Cómo comenzaste? Vuelve a poner tus ojos en el inicio. Vuelve a poner tus ojos en tu inicio con el Señor.
Vuelve a los viejos caminos, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en Apocalipsis? Todo bien contigo, excelente siervo, excelente trabajador, has hecho cosas incansables, has alcanzado mucho. Solamente tengo una cosita en contra tuya, que dejaste tu primer amor. Trabajaste mucho para mí, pero dejaste de pasar tiempo conmigo. Y se los he repetido una y otra vez. Lo más importante de nuestra vida es nuestra relación con Dios. Y David lo entendió y después el Espíritu Santo tan precioso se lo hizo entender y volvió a esos tiempos de intimidad. David se descuidó y cayó en algo fuerte. Le llegan las consecuencias, pero es ahí, aún en medio de tus consecuencias, donde tienes que voltear a ver a Dios. Dios no te está castigando, Dios no se está vengando, Dios sigue siendo bueno y el mismo Dios que estuvo contigo en tu juventud y que te llamó y que te rescató y que te dijo, yo te voy a hacer un guerrero fuerte, yo te voy a hacer un rey, no te voy a desamparar, te voy a poner en un trono, los que se levanten contra ti van a caer delante de tus ojos. Ese mismo Dios que le dio esa promesa al niño de 16 años, estuvo con ese niño mientras crecía y cayeron todos los enemigos que se levantaron contra David toda su vida. Y David en esos momentos de aflicción, en la primera temporada de su vida, se iba a refugiar al Señor cuando vivía en las cuevas de Adulán y se iba con el Señor. Pero ¿qué pasó? Que cuando llegó al palacio se olvidó de Dios. Cuando llegó a la tierra prometida, descuidó su relación con Dios. Ya tenía el palacio, ya era rey, ya había vencido a miles de hombres. Bajó la guardia, dejó de orar, dejó de buscar a Dios. Cuando estaba en sufrimiento le buscaba porque estaba en necesidad y necesitaba quien le levantara y necesitaba quien le consolara, pero cuando había llegado a la tierra prometida, bajó la guardia. Y cuando tú bajas la guardia, esta carnita no la va a bajar jamás. Cuando tú bajes la guardia, Satanás no la va a bajar jamás. Entonces, cuando tú bajas la guardia espiritualmente, tú pierdes. Así sea que lleves 20 años, 30, 50 orando, si tú te decides dar unas vacaciones porque todo está tranquilo, porque todo está bien, porque ya el Señor proveyó para la deuda que quería, porque mi esposo ya regresó, porque mis hijos ya no están en las drogas, porque lo que tú quieras, si tú bajas la guardia, te aseguro que viene una caída delante de ti. Y no es que yo se los esté profetizando, no, es porque así es la naturaleza humana. David mismo, el ungido del Señor, el hombre conforme al corazón de Dios, bajó la guardia y tuvo tremenda caída. Ahora, yo siempre lo quiero mucho a David y lo justifico. O sea, no lo justifico de esa caída, sino digo, no hay que recordarlo por su caída. Solamente falló una vez, ¿verdad? Tremendo error, pero fue uno. Generalmente toda su vida se mantuvo. Después de esta caída, David vuelve al Señor y ya nunca más vuelve a bajar la guardia. Dice, no, esta carnita es tremenda, yo ya la conozco, ya la probé y puras consecuencias. Aprendió y volvió al Señor porque David amaba con todo su corazón a Dios. El hecho de que bajes la guardia no quiere decir que no amas a Dios, pero cuando te confías, tu carne va a salir. Todo con lo que has luchado toda tu vida, lo que le gusta a tu carne, que crees, le va a seguir gustando siempre. Lo que ya probaste y te gustó, te va a seguir gustando siempre. A lo mejor ahorita no se te antoja lo que antes hacías porque estás más espiritual, ¿verdad que sí? Porque estás teniendo más tiempos con Dios, porque estás orando, porque estás ayunando, porque estás más espiritual, pero si tú empiezas a bajarle a lo espiritual, va a volver a salir tu naturaleza pecaminosa. Por eso decía Pablo, ¿no? Los frutos de la carne son la ira, el resentimiento, los celos, el enojo, la lujuria, las pasiones desenfrenadas, el alcohol, o sea, el adulterio, la fornicación, la soberbia. Todas esas cosas son frutos de la carne y van a estar ahí. Entre tú más alimentas a tu carne,
van a salir eso. Cada quien tiene diferentes tipos de fruto, pero igual es carne. Lo mismo el espíritu, dice después Pablo, más el fruto del espíritu es gozo, bondad, humildad, ¿no? Este dominio propio, sobre estas cosas no hay nada más. Entonces, es una guerra entre tu carne y tu espíritu, pero el día que hayas bajado la guardia y que estés en la lona, porque la regaste y están llegando las consecuencias a tu vida, que es lo que le estaba pasando a David, vuelve a poner tus ojos en el Señor. Vuelve al inicio, vuelve a esos tiempos de intimidad, aunque ya no estés en la cueva donde estabas hace 20 años. Vuelve a poner tu mirada en el Señor, vuelve a levantarte en las madrugadas para orar. Si ahorita estás viendo la grabación, si tú vas a ver esta grabación después, y antes te conectabas con nosotros en vivo, vuelve a las 5 de la mañana, vuelve a priorizar a Dios, vuelve a poner a Dios en el primer lugar de tu vida. Ahí no hay pierde. Ahí esa ecuación es segura, es garantizada. Ahí está el éxito de la vida de todo ser humano. Vuelve a poner a Dios en el trono de tu corazón. Porque el Señor ahí te va a recordar, ahí te va a guardar. No es que el Señor te deja de amar, Dios te va a seguir amando aunque la riegues y aunque falles, pero Dios no quiere que te caigas y te raspes y te lastimes. Dios quiere que te levantes. Fíjense todas las promesas. Y esto es lo que David tenía que volver a recordar. Lo empezó bien el salmo recordando, pero después dijo, pero me estás castigando. ¿Hasta cuándo? No, David, no te están castigando. Están llegando las consecuencias de tus malas decisiones, pero mira, puedes volver a poner tus ojos en el Señor, David, vuelve a poner tu esperanza en Dios. El mismo Dios que te levantó, el mismo Dios que te entregó al león, el Dios que te entregó al oso, el Dios que te entregó a Saúl, ese mismo Dios puede levantarte una vez más. Pero necesitas volver a poner tu enfoque en Él. Necesitas volver a tener tiempos de intimidad con el Señor, porque dice la palabra de Dios que Dios no cambia, que no varía lo que nos promete. No es condicional. Cuando Dios da una promesa y lo hemos leído o da una bendición, es eterna. Las bendiciones que Dios le había dado a David eran eternas. No porque falló le quitó el reino, claro que no. Siguió estando con él. Entonces, si tú ahorita te has alejado un poco de Dios y tu corazón está lejos, vuelve al Señor. Si eras un cristiano y a lo mejor estás viendo la grabación que antes pasaba más tiempos con el Señor, pero ahora te conformas con ver grabaciones, ahora te conformas con los videitos que te salen en YouTube, en TikTok, te conformas con ir una vez a la iglesia, vuelve a avivar tu fuego, vuelve a poner tus ojos en el Señor, porque cada promesa que Dios te ha dado es eterna, porque Él no miente, porque Él sigue teniendo planes de bien y no de mal para ti, porque Él te sigue teniendo en alta estima, porque Él sigue queriendo que seas cabeza y no cola, porque Él quiere que seas rey y príncipe de esta tierra. Todo lo que Dios te ha prometido sigue intacto. ¿Por qué no lo estás viviendo? Porque probablemente tú dejaste que tu relación con el Señor se enfriara. Y entonces no estás viviendo en el espíritu, sino en la carne. Y en la carne no vas a conquistar ninguna de las promesas que Dios te dio. Puedes haber recibido una promesa hermosa hace 20, 50 años. Es que Dios me prometió que yo iba a ser profeta y que iba a ir a las naciones. Pero el hermano decidió seguir en la vida con el alcohol. Siguió con el tema de las mujeres. Ya pasaron 40 años y el hermano dice, un día voy a ir a las naciones porque Dios me lo prometió. La promesa sigue intacta, yo no lo dudo, pero andando en la carne, no te vas a meter en ese camino, no la vas a vivir. Y no les estoy diciendo que seamos fanáticos radicales y que ya nada de la carne. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero empieza a pensar, las decisiones que hoy estoy tomando me llevan a esa promesa que Dios me dio. Las decisiones que hoy estoy tomando me llevan a la voluntad de Dios. ¿Esto es la voluntad de Dios o son mis deseos?
¿O son mis buenas intenciones? ¿O es mi buen corazón? ¿O es mi propia idea? Si queremos vivir en esas bendiciones y en esas promesas, hay que alinearnos. No es que las promesas te llegan andando en la carne, no, hay que alinearnos. Pero vean qué preciosas promesas. Ay, fíjense qué dice desde el Salmo 89, desde el versículo 13. Poderoso es tu brazo, fuerte es tu mano derecha se levanta en alto con gloriosa fuerza. La rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Esto lo dice un hombre, obviamente guiado por el Espíritu Santo, un hombre que ya probó la fuerza de Dios. Dice, fuerte es tu brazo. Poderoso es tu brazo, Señor. Fuerte es tu mano. Tu mano derecha se levanta en alto con gloriosa fuerza. Eso lo dice un hombre que probó la fortaleza de Dios en su debilidad. Un hombre que tuvo enemigos impresionantes y que vio la mano de Dios. Un hombre que dijo, eso yo no lo pude haber hecho, qué tremendo, eso solo lo pudo haber hecho el Señor. Un hombre que probó la grandeza de Dios, que vio cómo Dios se levantó como hombre de guerra para defenderlo de las injusticias. Felices son los que oyen tu llamado a la adoración, porque caminarán en la luz de tu presencia. Aquí está la clave. Dios siempre te está llamando a la adoración. ¿Qué es la adoración, verdad? Parte de la adoración es la obediencia. Una expresión de adoración son las alabanzas. No es que adoración es un estilo de música, ¿no? Música de adoración son las bajitas, las despacitas, no, las más románticas. Esa es una expresión de alabanza, esa es una expresión de adoración muy bella. Pero parte de la adoración es la intimidad con el Señor y la obediencia. Que dice que Dios te está llamando siempre a vivir en intimidad y en obediencia. Cuando tú vivas en intimidad y en obediencia con el Señor, entonces andarás en luz y no tropezarás. Porque el que anda en luz no tropieza, porque obstáculos y piedras hay en todos los caminos. Pero si atraviesas el camino de noche y no hay estrellas y no hay ningún tipo de lamparita, ¿verdad que te vas a caer? Aún en tu propia casa, conociendo tu casa, si está todo oscuro, ¡ay, ya me di en el dedito! O algo. Oh, ya pisé este juguete, ya, claro. Pero, ¿qué haces? Enciendes la luz y entonces ya no tropiezas. Aunque hay obstáculos en el piso, tú ya no los pisas porque estás viendo que están. No es que vivir en adoración te va a quitar todos los problemas del camino o las piedritas, sino que te los va a mostrar. Vivir en una vida de adoración te va a mostrar los obstáculos que hay en la vida para que no caigas en ellos. Te va a mostrar las piedras que hay en la vida para que no caigas en ellas. Entonces, aquí está la clave, vivir una vida de adoración. Y es una vida a la que el Señor te está llamando. Dice, felices son los que reciben este llamado tuyo a vivir en adoración porque andarán en la luz. Felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Si tú vives una vida de adoración, no solamente no vas a caer, no solamente vas a andar en la luz, sino que vas a vivir feliz. Estás luchando contra la tristeza, contra la depresión, contra la ansiedad. Adora al Señor. Pon tus ojos en Él. Construye una relación con Dios. Él te está llamando a que la tengas. Él te está llamando a que pongas tus ojos en Él y no en tus problemas. Tus ojos en Él y no en ti. Tus ojos en Él y no en la promesa. Tus ojos en Él. Vive una vida de adoración. Todo el día se alegran de tu maravillosa fama. Se regocijan por tu justicia.
Tú eres la fuerza gloriosa de ellos. Amén. Y a ti te agrada hacernos fuertes. ¿Qué más te hace una vida de intimidad con el Señor? Te fortalece. ¿Has sentido que tu fe está débil? ¿Estás pidiendo que tus hermanos oren por ti? Hermanos, oren por mí. No, levántate a orar tú. Es que ya no puedo, levántate a orar tú. Es que no sé cómo, levántate. Empieza levantándote. Aquí te veo a las 5 de la mañana. Yo puedo orar mucho por ti, pero yo no puedo levantar el ánimo de tu vida. No creas que es así de fácil y de mágico. Yo puedo orar por una persona que está deprimida, pero ¿sabes por qué oro? Digo, Padre, sal a su encuentro. Espíritu Santo, pon en su corazón el deseo de conocerte. Yo no puedo decir, Señor, saca la tristeza porque no sé si es un espíritu o qué es lo que tiene. No sé si es una atadura, no sé qué es lo que tiene, ¿verdad? A menos que el Señor me lo revele. Pero yo sé que todas las personas que se acercan al Señor terminan sanas, restauradas y felices. Yo lo sé. Esta es una promesa del Señor y es real. Y si tú lo has vivido y lo has experimentado, me puedes dar la razón. Es verdad. Tú venías triste, desamparado, sin esperanza, no todo, y empiezas a conocer al Señor, venías por un problema y empiezas a conocer al Señor y te empiezas a enamorar de Él y empiezas a adorarlo con tu obediencia y empiezas a adorarlo con pasar tiempos con Él en tu casa y tal vez los obstáculos de la vida siguen estando a ti, pero milagrosamente tú ya vives con paz. Milagrosamente tú ya no te agobias. Milagrosamente tú ya estás de buenas. Ya no gritas tanto, ya no te enciendes tanto a la ira. ¿Qué pasó? Estás teniendo tiempos con el Señor. Y una de las promesas que hay para los que le conocen de verdad y le adoran es el gozo, es la paz, es la felicidad. Y además, fíjense lo que está dando la fortaleza. Él nos fortalece entre más tiempo pasamos con Él. Si tú crees que nada más viendo videitos vas a ser fortalecido, viendo TikToks, siguiendo pastores famosos, vas a ser fortalecido. No, están buenos esos videos y qué bendición por la vida de esos pastores, porque esos videos tienen que despertar un hambre en ti para que tú busques al Señor. Por eso yo felicito a este grupo de más de 100 personas que mañana tras mañana está aquí a las 5 de la mañana cultivando su propia relación con el Señor, que no se queda nada más con los videos, ah, qué buen predicador, que no, van por su propia porción. Van para saciar el hambre. Venimos cada mañana para tener tiempos, encuentros con nuestro Señor y aquí somos fortalecidos. No somos fortalecidos porque alguien más oró por nosotros. Somos fortalecidos por estos momentos con el Señor. Somos fortalecidos cada vez que leemos su palabra. Somos fortalecidos cada vez que oramos. Somos fortalecidos cada vez que levantamos las manos. Somos fortalecidos cada vez que le levantamos un canto a nuestro Dios. Ahí, mientras tú lo adoras, Él te fortalece. Mientras tú le contemplas, Él te fortalece. Es tan maravilloso el Señor. Es tan maravilloso el Señor. Ay, y después dice, así es, nuestra protección viene del Señor y Él, el Santo de Israel, nos ha dado a nuestro Rey. ¿De quién viene tu protección? Del Señor, del Santo de Israel. Por lo mismo, tú no puedes vivir con miedo. Tú no puedes vivir con miedo. Tú como hijo de Dios, como un hijo de Dios que adora, que se levanta, que le levanta un altar al Señor en su casa, no puedes permitir que el miedo te abrace. Pensamientos de miedo, familia amada, te van a llegar siempre porque son los darditos que el enemigo te quiere mandar para tirarte a la lona. Pero tú no los puedes albergar porque cuando venga el miedo, recuerda esta palabra, mi protección viene del Señor, del Santo de Israel. Yo le he entregado mi vida a Cristo, yo me he convertido en hija de Dios. Mi protección viene de mi Padre. Es que, Eri, si me están haciendo brujería, ¿por qué le vas a dar poder a eso? Si tú estás con el Señor
y eres un adorador que pasa tiempo con su padre y que está en obediencia, ¿por qué le vas a tener miedo a eso? No hay nada que pueda maldecir lo que el Señor ha bendecido. No le creas al enemigo. No le creas al enemigo. Es que siento que van a venir muchos problemas. Es que, Eri, hubieras visto las noticias. Dicen que este año 2025 va a haber terremotos por todo el mundo y todo va a estar mal y todo. Pero si el Señor está contigo, el Señor te va a guardar. Y la crisis financiera, ¿qué va a pasar? Si el Señor es tu proveedor, a ti no te va a faltar nada. No dejes que el miedo sea anide en tu corazón y en tu mente. Aquí hay muchas promesas en el Salmo 89. El Señor te fortalece. A medida que tú le adoras, Él te fortalece. El Señor te guarda, el Señor te protege, el Señor te provee. El Señor está delante de ti como escudo protector. El Señor te va a hacer justicia. Te están haciendo injusticia en el campo laboral, están difamando tu nombre. Métete en la presencia del Señor, pero no te metas nada más para orar por la situación difícil por la que estás pasando. Métete a su presencia solamente para contemplarlo a Él. Métete en su presencia solamente para orar, pero para agradecer, para bendecir su nombre, para leer su palabra. Y el Señor cumplirá todas estas promesas, hará justicia. Te rescatará de los que se levantan en contra de ti. Tus enemigos caerán delante de ti sin que tú tengas que hacer nada más que contemplarlo a Él. Vuelve a poner tus ojos en el Señor. Ahí están las promesas. Y después dice, hace mucho tiempo hablaste a tu pueblo fiel en una visión y dijiste, he levantado a un guerrero. Amén. ¿Cuántos guerreros? Lo seleccioné de la gente común para que fuera rey. Encontré a mi siervo, y pon ahí tu nombre, encontré a mi sierva Erika, y pon tu nombre. La ungí con mi aceite santo, con mi mano la mantendré firme, con mi brazo poderoso la haré fuerte. Sus enemigos no la vencerán, ni la dominarán los malvados. Aplastaré a sus adversarios frente a ella, y destruiré a los que la odian. Mi fidelidad y mi amor inagotable la acompañarán y con mi autoridad crecerá en poder. Amén. Extenderé su gobierno sobre el mar y su dominio sobre los ríos, y ella clamará a mí, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Amén. Esas son las promesas que el Señor tiene para ti. No te desenfoques, no te desenfoques. Estabas pensando en salirte, en ya no levantarte a las 5 de la mañana, no te desenfoques. El enemigo te estaba bombardeando, te estaba diciendo, mira que las cosas no cambian, mira los problemas, no te desenfoques. No pongas tus ojos en lo que el enemigo te está diciendo, vuélvelos a poner en el Señor. Vuelve a poner toda tu esperanza en Dios. Él no miente. Cuando da una bendición, es eterna. Cuando da una promesa, es eterna. No le creas al enemigo. No bajes la guardia. No descanses. No descanses de tus tiempos con Dios. Vuelve a poner los ojos en el Señor y entonces, aun cuando hoy estás cosechando tus consecuencias de tus malas decisiones del pasado, el Señor estará contigo y te levantará y cumplirá todo lo que te ha prometido. No te dejará ni te desamparará hasta que haya cumplido lo que te dijo. El más interesado en que se cumplan esas promesas es Él, si no, no te las hubiera dado. Él quiere verte prosperado, Él quiere verte pleno, Él quiere verte libre, pero para eso tú tienes que permanecer en Él. Amén. Así que si ya estás en la tierra bendecida, por decir así, en la tierra prometida y en el palacio, por favor no bajes la guardia. Y si apenas vas para allá, no te desenfoques. No dejes que el enemigo te robe esa bendición de llegar. Pero los que sienten que ya están, no se desenfoquen, amén. Vivamos una vida de adoración al Señor. El Señor permitió que conociéramos estas historias de su amado de David. El Señor lo describe como mi dulce salmista David.
el Señor se gozaba mucho en David y nos permitió conocer esa caída, no para que lo condenemos, ¿no? La verdad es que quienes lo hemos estudiado lo admiramos profundamente a David, sino para que nosotros aprendamos a que aun cuando ya vivas en palacios, tienes que seguir orando. Aun cuando ya hayas cumplido tu propósito en la vida, te tienes que mantener. Aun cuando ya vivas de lo mejor y todo lo que el Señor te prometió esté pasando, no te descuides. Ahí conéctate más con el Señor. Ahí ora más, ahí adora más. Amén. Así que el Señor avive nuestro fuego, que nos mantenga siempre súper enamorados y encendidos con Él. Vamos a orar, familia. Papito precioso, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra. Ay, gracias, Señor, gracias, 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 Dios, por hablarnos tan claro. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por sacudirnos. Gracias por afirmarnos. Gracias por decirnos que sí, que todo esto es real, que sí nos quieres bendecir, que sí nos vas a bendecir. Pero recordarnos que tenemos que permanecer en tu camino y que tenemos que permanecer en ti, que tenemos que vivir una vida de adoración porque ahí encontramos la luz y porque ahí no tropezaremos. Gracias por recordarnos que a medida que te adoramos, nosotros somos fortalecidos. Nosotros no somos fortalecidos nada más porque todo el tiempo estamos pensando en el problema y Dios, dame, Dios, soluciona, Dios. Ahí no estamos fortalecidos porque estamos viendo más al problema aún en nuestra oración. Somos fortalecidos cuando te contemplamos a ti y empezamos a exaltar tu nombre y a recordar las grandezas que has hecho. Y si pudiste sacar a un pueblo de millones de personas, de un pueblo opresor, con todas sus cosas, incluso con las joyas de ese pueblo, y si pudiste abrir el mar rojo, si pudiste abrir el mar, ¿qué más podrías hacer por nosotros? ¿Qué podrías hacer por nosotros, Señor? Si a David le pudiste entregar un oso, un león, si a David le pudiste dar victoria sobre miles de enemigos y si le pudiste guardar la vida sobre el hombre más grande e importante de su nación, ¿qué más podrías hacer por nosotros, Señor? Estamos orando a ese mismo Dios, al que creó los cielos y las estrellas, al que fue, es y será. A ese Dios maravilloso es al que oramos, a ese Dios es al que contemplamos, a ese Dios es al que contemplamos, adoramos y exaltamos. Ese es nuestro Dios, el Santo de Israel. Ese es nuestro Dios, nuestro escudo protector. El que nos levanta cada mañana para encontrarnos con Él, el que nos levanta cuando hemos caído, el que nos abraza cuando estamos heridos, el que está con nosotros cuando todo el mundo nos ha dejado solos, el que no desampara y el que no defrauda, el que no condena y el que no castiga, sino el que está para abrazar, para consolar y para hacernos caminar una vez más cuando nadie más cree en nosotros. Ahí estás tú, papito, creyendo nuevamente en nosotros. Ahí estás tú, Señor, teniendo tus promesas intactas. Ahí estás tú, Señor. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Es un Dios maravilloso, poderoso. Es un Dios bueno y amoroso. Es un Padre consejero y es un hombre de batalla. Es príncipe de paz, pero también nos acude cuando tenemos que pelear. Es un amor incondicional, pero también nos enseña a esforzarnos y a ser valientes y a pelear nuestras propias batallas. Es un Dios que anhela bendecirnos, pero nos enseña el camino de la bendición y no nos deja ahí inútiles y sin propósito. Es un Dios que nos enseña a pelear, que nos pone la armadura, pero cuando venimos de la batalla cansados y agobiados, nos cura las heridas y nos vuelve a levantar con ternura y con amor. Es un Dios maravilloso, es un Padre bueno. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo no nos enamoraríamos de ti?
Por eso, gracias, papito, por sentarte con nosotros cada mañana para explicarnos. Gracias por tu paciencia. Gracias porque a veces nos repites una cosa tantas veces hasta que nos queda clara. Y llega un momento donde decimos, ¡ay, qué padre revelación! Y ya la has dicho hace 1000 años. Gracias, Padre, porque no te cansas. Gracias, Señor, por la paciencia que nos tienes, por el amor, por el cuidado. Gracias por habernos sacado de la cama esta mañana y cada mañana, porque definitivamente vale la pena, porque recibimos la mejor porción. Te recibimos a ti, Señor. Gracias, papito hermoso. Gracias, 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 precioso Espíritu Santo. Recuérdanos esto siempre. Recuérdanos vivir adorando a Dios para que podamos vivir en la luz y no tropezar. Recuérdanos vivir adorando a Dios para ser fortalecidos. Recuérdanos verlo siempre a Él por encima de nosotros y de las adversidades de la vida. Puestos pues los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Gracias, papito hermoso. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, familia, gracias a Dios. Ay, podríamos seguir orando, llorando, llorando, ¿verdad? Ay, Él es tan hermoso, tan digno de gloria y alabanza. Muy bien, vamos con ustedes. Están, a ver hasta dónde llegamos, Francis, Jorge, Fanny y Rafita. Tratemos de ser concretos sobre en lo que el Señor nos habló para que podamos alcanzar los cuatro, ¿sí? Muchas gracias. Hola, buenos días. Este, bueno, yo quería compartir mi versículo Selah, es precisamente el 15 y me impacta mucho porque no pude hacer más nada que quedarme ahí, me quedé ahí y ya no me moví. Y comencé a meditar en ese versículo que lo estoy aprendiendo a hacer porque siempre leía la Biblia y la leíamos así y no meditábamos. Y ahora, bueno, contigo hemos venido a aprender a que hay que meditar la palabra de Dios. Entonces, sí, dice, felices son los que oyen el alegre llamado de la adoración. Entonces yo digo, qué bendición el momento que el Espíritu Santo me hizo escuchar ese llamado de la adoración porque en ocasiones me doy cuenta, cuando tengo mi tiempo de oración o el tiempo de intimidad con el Señor, me doy cuenta que la mayor parte del tiempo me la llevé adorando y yo me quedo, Señor, pero si no oré por esto y tenía que clamar por aquello. Y entonces después me quedo, no, pero adoré tanto tiempo durante mi oración que se me fue el tiempo que tenía destinado para eso. Y entonces yo digo, qué bendito que eres. Y no solo en el tiempo de que estoy obrando, a veces no me doy cuenta y estoy cocinando y estoy adorándolo y en este momento estoy en un lugar donde, bueno, se puede contemplar mucho la naturaleza. A veces me quedo perdidamente contemplando y digo, qué grande eres, oh Dios, qué belleza, qué bella aquella estrella que estoy viendo allá, pero qué hermoso lo que tú estás así, que lo que tú hiciste, la creación completa, cómo la has hecho. Y entonces todo eso es parte de adorar a Dios. Entonces yo doy gracias tanto a Dios porque digo, ahí entiendo que escuché el llamado de la adoración. Y después de eso, entiendo de que todo, el resto se encarga Dios. No necesito estarle recordando todo a Dios porque Él ya lo sabe, pero también Él mira mi corazón a donde está inclinado. Y hoy por hoy, Eri, yo le doy gracias infinita y gloria a Él porque yo puedo decir, adoro a Dios en espíritu y en verdad. Muchas gracias, eso era todo. Amén, qué bonito. Muchas gracias, Francis. ¿Y a poco no vives feliz? ¿No viene un gozo? Es que la palabra de Dios es real. 100%. Felices son los que reciben el llamado a la adoración. De verdad que hay un gozo inexplicable en nuestro corazón. Rebosa de felicidad cuando estamos en su presencia. Aquí es la plenitud de todo ser humano en la presencia de Dios. Y sí, la vida sigue. Y como dices, ay, tenía que orar por esto, pero Él sabe, Él sabe.
Él sabe de verdad, no. Hay gente que piensa que orar es pedir, pedir, pedir. Te pido por mi hermana y te pido por mi hermanito y te pido por mi, por la persona que pusieron en el chat y te pido por el niño de África y te pido y te... Eso no es orar. Discúlpenme, es parte de la oración, pero no es. No. Es precioso cuando más bien hemos entendido el llamado a la adoración, pasamos tanto tiempo contemplándolo y maravillándonos en él que todo lo demás, tic, 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 se empieza a acomodar. Solamente pongamos nuestros ojos en él, practiquemos poner nuestros ojos en él. Amén. Muy bien, Francis Preciosa, muchas gracias por ese testimonio. Jorge, buenos días. Buenos días, Erika. Buenos días a todos, ¿cómo están? Hace un tiempecito estaba hablando con Eddie y me llamaba mucho la atención cuando Jesús caminó sobre las aguas, ¿no? Cuando los discípulos estaban en esa barca y Jesús llegó caminando sobre las aguas, sobre las olas, y yo me preguntaba por qué tenía que llegar a Jesús, ¿no? Caminando sobre las aguas y no llegó directamente con ellos a la barca. Y aquí el Salmo 89 me da totalmente la respuesta. En el versículo 27 lo veo totalmente como una profecía del reinado de Jesús para siempre, ¿no? Sobre el gobierno de la tierra, sobre el dominio de los ríos. Si se fijan en el 27, dice, lo convertiré en el primer hijo varón, el rey más poderoso. Y en el versículo 25, dice, extenderé su gobierno sobre el mar y su dominio sobre los ríos. Y en el versículo 9 dice, gobiernas los océanos, dominas las olas embravecidas por la tormenta. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Caminó sobre el mar, ¿no? Calmó las tormentas, calmó las olas. Entonces aquí podemos ver que Jesús es totalmente Dios. También nos dice David cuál era el poder de Dios, ¿no? Todo esto de calmar las tormentas y las aguas. Entonces, si teníamos alguna duda de que Dios es Jesús, aquí nos da totalmente la respuesta. Y lo más precioso de todo, creo que es cuando Jesús permite que Pedro camine con él en las aguas. ¿Por qué lo permitió? Porque nos estaba queriendo decir a nosotros exactamente lo mismo. Si caminas conmigo, tú vas a gobernar las aguas. ¿Quién vive en esas aguas? Leviatán. Entonces, Jesús caminó sobre las aguas para demostrar que Él tiene el gobierno sobre todos, sobre el enemigo, sobre el Leviatán, sobre todos. Entonces, si nosotros caminamos de la mano con Jesús, tenemos el poder absoluto para gobernar sobre el mar, sobre los ríos, sobre el enemigo, sobre todos. Esto es precioso. Gracias, bonito día. Así es, amén, 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 amén. Jesús tiene el dominio sobre todo, sobre todas las tempestades y sobre todos los demonios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios y justo lo platicábamos Jorge y yo porque él vio un video y me dijo, ay, ve qué hermosa revelación, y estuvimos hablando de eso, de que obviamente hay demonios dentro del mar que todavía no han salido, ¿verdad? Dice la palabra que están en las profundidades, que cuando la iglesia sea arrebatada, cuando Cristo venga, todos esos demonios van a salir. O sea que el mundo va a estar muchísimo peor. Entonces, ¿qué está diciendo este pasaje? Que el Señor camina, tiene autoridad sobre los demonios, los que ya están y los que vendrán, y tiene autoridad sobre toda tempestad o miedo o aflicción que te pueda llegar a ti como ser humano. El Señor tiene dominio sobre todo. No creas que tu problema lo sacó de onda. Ay, este problema no lo veía venir. No, está muy grande la situación de este hermanito. Está muy grande el problema. No, no, es que no, eso no es nada para mí. Jesús tiene todo bajo su dominio y su poder. Entonces, ¿qué? Esto para nosotros es una seguridad tremenda. Podemos vivir confiados. Nada es nuevo para el Señor y Él tiene dominio sobre todo, sobre lo que fue y sobre lo que es y lo que nosotros no conocemos. Jesús tiene dominio sobre todo y como dice Jorge, nos hace caminar con la misma autoridad que Él. Pero para caminar en esa misma autoridad hay que vivir en adoración y tener fe. Porque Pablo empezó bien, ¿verdad? Y después vio el problema y el agua y dijo, ay, ¿cómo que estoy caminando? Y se hundió. No, hay que vivir con fe. Jesús ya ganó. Amén. Así que muy bien. Muchas gracias, amor. Muy bonito. Vamos con Fanny, por favor. Hola, muy buenos días. ¿Sí me escucho?
¿Sí me escucha? Sí, ah, ok, ok. Mi versículo Selah es el 9. Em, Gobiernas los océanos, dominas las olas embravecidas por la tormenta. ¿Cómo me hace sentir este pacto? Papá Dios nos protege, mantiene la calma en su infinito amor, por nosotros nos cuida. Y no supe explicar, no sé cómo explicar la revelación que tuve, pero básicamente es lo que escribí. Papá Dios nos protege eh, de prácticamente todo. Esto, gracias. Amén, amén, amén. Así es, no necesitamos más. Saber que Él nos protege de todo y de todos nos hace vivir seguros y confiados, ¿verdad? Así que amén, gloria a Dios por eso. Muy bien, Pan Hermosa, muchas gracias. Vamos con Rafita, por favor, si nos dio tiempo. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto de saludarles a todos. Mi versículo se la fue en el 33 y el 34. Dice, pero jamás dejaré de amarlo ni de cumplir la promesa que hice. Por nada romperé mi pacto. No repudiaré ni una sola palabra que he dicho. Pero más arriba, yo cuando lo estaba leyendo, yo lo sentí que era de nosotros, ¿no? Hacia él, y me hizo recordar la vez que me bauticé. Fue un momento muy hermoso, porque no solamente fue cuando yo sentí una promesa de él hacia mí, sino yo, sinceramente, de mi corazón, decirle, Señor, es que yo no te voy a dejar jamás, porque ya te conocí y sé que es vivir sin ti, y yo no quiero volver a vivir sin ti, yo quiero estar siempre contigo. Entonces, cuando lo estaba leyendo, sentí justamente eso, ¿no? Pero jamás te voy a dejar de amar, Señor, ni de cumplir la promesa que yo te hice, seguir y verte, ¿no? Cometí muchos errores, vi a personas humanas, vi llegué a ver a personas y no a él directamente, y ese fue el error más grande que pude cometer en aquel momento, porque cuando no vi a esas personas, yo me sentía solo, pero él siempre estuvo conmigo y me estaba resguardando. Y esa es una promesa que creo que entre Dios y nosotros a Dios, jamás se debe de quebrantar. Él jamás la quebranta con nosotros, quiero explicar, pero tenía lo de una manera. Pero no voy a cerrar, ¿no? Este, pero también nosotros jamás debemos de quebrantar esa promesa. Dice, por nada romperé mi pacto. Él no lo rompe por nosotros, y nosotros tampoco debemos de romperlo. Cuando tenemos esa fortuna de bautizarnos y entregarnos completamente a Él, porque primero tenemos ese conocimiento, ese bautizo en el Espíritu, y se siente tan bien, pues, llorar, temblar, alegrarse, que tu corazón vibre. Ese mismo sentimiento, tenerlo todos los días, sí es difícil, claro que es difícil, pero hace rato mencionaron el tema de la alabanza, y cuando lo haces, ¿qué vuelves a hacer? Y cuando llegas a llorar y lo necesitas, y se siente ese sentimiento de juego. Cuando ponemos atención a esa necesidad que tenemos, es Él diciendo, aférrate a la promesa que te hice, y nos hace volver a aferrarnos nosotros a la promesa que nosotros hicimos cuando lo conocemos. No retirar ni una sola palabra que nos ha dicho. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hijito. Sí, es precioso, hermosísimo la fidelidad de Dios, pero les voy a decir algo. Con todo mi corazón y porque los amo mucho, ¿verdad? Y tristemente es un spoiler de la vida de todo cristiano, incluidos todos los discípulos de Jesús y nuestro gran amadísimo David, ¿no? Que aquí está diciendo, Aime, que me está preguntando si David no escribió ese salmo, pero lo escribieron acerca de David. No sé si lo escribió alguien más, pero era acerca de David. Em, todos nosotros le vamos a fallar a Dios. Tú no te puedes poner una vara tan alta para ti, porque entonces estarías poniendo tu fuerza y tu fe en lo que tú puedes hacer por Dios. ¿Por qué creen que toda la palabra de Dios dice que Él es el que promete? Yo lo prometo por mi nombre, dice. Yo. No nos pide que nosotros prometamos, ¿verdad que no? Dice, a ver, prométeme para que, dice, no, yo lo juré por mi nombre, tan cierto como lo juré por mi nombre que esto va a pasar. Y cuando David tiene una buena intención, dice, te quiero hacer una casa.
Dios dice, no, David, yo te voy a hacer una casa a ti. El Señor sabe, ¿sabes qué, Rafita? Que le vamos a fallar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir intentándolo todos los días. Y cuando fallemos, volvernos a levantar y volvernos al Señor. Claro que le vamos a fallar. Mira cómo le falló Pedro, que caminó con Jesús mismo 3 años y medio. ¿No lo negó 3 veces en una noche? Miren cómo fallaron los discípulos. Judas, bueno, ni qué hablar, ¿no? Pobrecito. Y David, el amado, el dulce salmista del Señor, mira cómo falló. Y absolutamente todos los personajes de la Biblia, excepto Jesús, obviamente, todos estos hombres y mujeres tuvieron fallas. Todos estos hombres y mujeres cayeron. Entonces nosotros no podemos pretender ser más que ellos. Jamás. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto que hacemos todos los días, lo intentaremos el día de hoy. Hoy vendremos a la casa del Padre y mañana volveré a venir a la casa de mi papá. Pero si un día caigo, que yo espero no caer, ¿verdad? Porque he tenido mis errores en mi vida, claro. Estos 19 años he fallado, claro que he fallado, he aprendido, sí he aprendido, pero hay una cosa que he permanecido, nada más, por eso el Señor se ha glorificado. Solamente es una cosa, permanece. No te observes a ti y a lo que tú puedes hacer por el Señor, porque cuando no cumplas, porque eso me llegó a pasar a mí al inicio, yo me decepcionaba, me desanimaba y luego ya no quería. Yo me llegué a poner como banderas muy altas, como estándares muy altos. Una vez yo solita Dios me volvió a confirmar una palabra de que iba a ser pastora y que a las naciones y todo esto y así, así. Y mi primera respuesta religiosa, ¿verdad? Y humana fue, necesito ser más santa, me voy a poner un ayuno de 40 días. Tenía 19 años. Sin que Dios me llamara, yo sola me puse un ayuno de 40 días como para merecerme el llamado. El llamado fue, ya me lo dieron, fue por gracia, fue por su amor. Ah, no, pero yo quería perfeccionar el llamado y entonces ser más santa y entonces tener más unción a través de mi ayuno. Yo no sé qué pensaba, cuál era la intención de mi corazón, pero sé que me puse a ayunar 40 días y ¿saben qué? Fallé. Como a los 7, 8 días, claro que fallé y en mi vergüenza de haberle fallado a Dios me empecé a alejar de él. Y después ya no me sentí digna del llamado y ya no me sentí digna de la presencia del Señor, porque yo le había fallado. Y por eso fui entendiendo que Dios no te busca porque quiere tu perfección, Dios te busca porque quiere tu corazón. Tú solamente permanece en Él. Tú solamente permanece en Él. No trates de ponerte estándares inalcanzables. Yo he entendido que entre más me santifico, ha sido entre más tiempo paso con el Señor. Cuando he tratado de santificarme con mis fuerzas y quitar esto y aquello y esto es pecado, en mis primeros años fui muy religiosa, la verdad. Y la verdad no, y seguía luchando y cayendo y no, me di cuenta que entre más tiempo paso contemplándolo, menos me gusta el pecado. Entre más tiempo paso contemplándolo, más fácil me es perdonar. Más fácil me es caminar, más fácil me es no guardar resentimiento. Me he dedicado en los muchos últimos años a solamente a contemplarlo a él. Por eso les digo, hijitos amados, que las intenciones a veces son muy buenas, pero no se desconcentren de lo importante. Ustedes no le van a dar a Dios. Solamente permanezcan. Él les va a dar a ustedes. Eso es maravilloso, ¿no? Él solamente quiere tu corazón y después Él te bendice con muchas cosas. Él no quiere que hagas nada por Él. O sea, está bien que te va a usar, pero solamente permanece en Él. Amén. Muy bien, vamos a orar y cerramos. Papito precioso, te damos muchas gracias por esta palabra. Gracias por tu unción, por tu consejo, por tu presencia. Gracias, Padre, por tu bondad. Papito hermoso, yo te pido que esta palabra que hoy nos revelaste, Señor, se quede con nosotros y en nosotros. Te pido que permanezcamos en ti un día a la vez, un día a la vez, puestos nuestros ojos en ti, no en nosotros. Puestos nuestros ojos en ti, no en las promesas. Puestos nuestros ojos en ti, no en los problemas. Ahí está, Señor, la raíz de todo. Puestos los ojos en ti, Jesús. Ayúdanos a permanecer en ti y amarte cada día más, Señor.
Y te pido que esta palabra que hoy sembraste en nuestra vida permanezca en nosotros, florezca y dé un fruto abundante en nuestra vida. Papito hermoso, te pido también, como cada mañana, que nos acompañes donde quiera que andemos, que nos guardes, que nos protejas, que nos hagas invisibles de toda la maldad y perversidad que hay en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, Señor. Que todo plan del enemigo en contra de nosotros sea pisoteado y no prospere, no se levante en el nombre de Jesús. Y que tus ángeles nos guarden, nos protejan, Señor, nos traigan las bendiciones que ya nos mandaste, que nos abran caminos, Señor, donde quiera que andemos y que guarden nuestra vida de todo peligro o accidente, Señor. Oramos esto por nosotros, por nuestros hijos y por toda la familia de Aviva Mi Fuego. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia, vámonos, nos vemos hoy a las 7 de la noche. Tenemos círculo de lectura cuando el cielo invade la tierra. Bendiciones para todos. Son noches de avivamiento, acuérdense de eso, no es solo un círculo de lectura. Los amo, bendiciones para todos. Bye bye. Bendiciones.